Fue el hecho más trágico que le puede haber sucedido al país, un golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, que tuvo características de una represión nunca antes vista, una serie de consecuencias económicas tampoco nunca antes vistas, y bueno, se enfrentó un ejército, una fuerza armada a un pueblo fundamentalmente de una ideología peronista que cayó ese 24 de marzo en desgracia y fue durante muchos años vapuleado, perseguido, y se armaron enfrentamientos serios entre las Fuerzas Armadas y grupos de la guerrilla también de la izquierda, algún sector del peronismo combativo. Y fue un hecho que va a quedar en la historia por la violencia engendrada de ambos lados. Fue una violencia, para que peleen siempre hace falta dos. Uno no puede pelear. Entonces, si tenemos 30.000 desaparecidos, pero también debemos decir, en honor a la verdad, que hubo muchas muertes impunes, muchas muertes innecesarias en el lado también de lo que es las Fuerzas Armadas. Y esto responde, Claudio, a una política que viene de afuera. Latinoamérica estaba siendo castigada por todos golpes de Estado, todos gobiernos militares. ¿Por qué? Respondiendo a una doctrina norteamericana. Norteamérica no quería más Cubas en Latinoamérica. Entonces crea la Escuela de las Américas, donde los altos oficiales de los ejércitos de Latinoamérica se iban a capacitar, lo decimos entre comillas, porque en realidad iban a ser adoctrinados en contra de la izquierda, en contra del comunismo. Entonces, ¿qué sucedía? Había un peligro de una injerencia comunista o de izquierda en algún país de Latinoamérica, inmediatamente se activaba la alarma de aquellos que habían sido adoctrinados en la Escuela de las Américas y tomaban el poder. Inmediatamente tomaban. Así le pasó a Bolivia, así le pasó a Uruguay, Argentina, Paraguay, Stroessner, Banzer. En Bolivia tenemos un montón de ejemplos, en Brasil tenemos un montón de ejemplos, salvo que fue el refugio de muchísimos argentinos, nuestra querida hermana Venezuela, que hoy ha caído, está en una situación que no es la mejor precisamente, y bueno, Venezuela se mantuvo como un adalid de la defensa de todos los perseguidos políticos, perseguidos para matarlos, porque también se instauró el Plan Cóndor entre Argentina, entre Chile, Uruguay, todo. Entonces tenían como un pase libre para perseguir opositores y seguirlos en diferentes países. Fue una época, Claudio, realmente aciaga, triste, muy triste. Profesor, intelectuales dicen un golpe militar cívico-militar. Sí, es verdad, porque los militares pusieron las armas, pero la intelectualidad estuvo en lo civil, en parte de la civilidad, porque vamos a poner dos ejemplos de dos cosas feas: el golpe de Estado en Chile y el golpe de Estado en Argentina. En Chile el golpe de Estado se llevó a cabo por el general Pinochet y las Fuerzas Armadas chilenas se encargaron de encauzar de alguna forma para un lugar o para otro a su país a nivel económico. En Argentina se dedicaron a tomar el poder solamente y entregaron la economía a los sectores que los habían apoyado en el golpe. Entonces hay una diferencia sustancial en lo económico entre dos modelos de golpes de Estado, que ambos malos. Esto se sabe desde que uno es niño, lo sabe, que la mejor forma de vivir en un país es la democracia. No será absolutamente ideal, pero es lo mejor que tenemos. Y tomar el poder por las armas es antinatural, porque, te pongo como ejemplo, si todos los núcleos y las organizaciones de izquierda, del peronismo que existían en ese momento, podrían haber llegado a ganar una elección legislativa y haberse posicionado muy fuertemente dentro del Congreso para lograr los objetivos políticos que ellos tenían y no tomar las armas, que eso es una medida muy comunista, ¿no? Muy marxista. Y bueno, fue así que un 24 de marzo a las 8 de la mañana, cuando la presidenta Estela Martínez de Perón va a hacer su vuelo a Casa de Gobierno, le comunican que está detenida por parte de sus decanes militares y en forma inmediata es trasladada a la residencia del Mesidor, que se sitúa en Neuquén. Y allí quedó detenida mientras se escuchaba el famoso comunicado número 1, que todavía repique en nuestras cabezas, con las marchas de fondo que se comunicaban así con el pueblo, y ahí comenzó una época triste que termina en 1983 con la llegada de la democracia por haber perdido Malvinas, porque va todo hilvanado.
Esto no es, la historia es como si uno fuera un costurero, tiene que hilvanar, no hay nada que no tenga algo que ver con lo que pasó o no influya en lo que va a pasar en el futuro. Entonces, aquel famoso avión negro que decían que venía Perón, y la famosa frase del teniente general Agustín Lanusse, que era presidente de facto, cuando dijo: a Perón no le da el cuero, y Perón volvió después de 18 años, y estuvieron los enfrentamientos entre la derecha peronista y la izquierda peronista. Llegó un hombre, un líder que ya venía cansado, viejo, venía muy desgastado físicamente, con un par de asesores realmente deleznables como López Rega, que realmente fue muy negativo para el gobierno de Perón y para al corto periodo que le tocó gobernar a su esposa. Y bueno, eso decantó en que en algún momento la civilidad, no sé si lo ansiaba, pero nosotros que tuvimos la época, yo era pequeño todavía, pero ya leía, ya veía lo que pasaba alrededor nuestro, no digo que que estaban encantados, pero que se veía venir algo raro, algo como que la iban a sacar del poder a la señora de Perón, ya estaba en el aire. No fue una sorpresa. Estaba planificado y estaba en el aire. Después del operativo Independencia, donde el futuro presidente Jorge Rafael Videla encabeza la represión en Tucumán, ahí ya en diciembre, que pasó Navidad con los soldados combatiendo en el monte, en Famayá, en diferentes lugares de Tucumán, de la selva tucumana, ahí ya se vislumbraba que ese era el hombre fuerte que se iba a hacer cargo del país.